Ya. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Yo siempre parto con lo que hay que partir, con los agradecimientos. Al Club de Innovación, a Adriana. Adriana me contactó como él en febrero o marzo, ¿puede ser? Sí, pero es que estos eventos se organizan con hartos meses de anticipación. Me dice, Daniel, bueno, tenemos un evento importante, qué sé yo, viene harta gente, me gustaría que nos comentaras algo de innovación corporativa, ¿sí? Que es un tema en el que yo más o menos me he desempeñado un tiempo y yo le vengo de vuelta con esta contrapropuesta. Le dije, Adriana, ¿sabes qué? En este minuto estoy recontra obsesionado con un tema que se llama innovación endémica. Es un nuevo modelo de innovación, ¿ya? Por lo tanto, este probablemente sea una presentación un poco rara dentro del esquema de las otras presentaciones, pero bueno, a la presentación yo le puse, yo no sé si se verá no se va a ver el puntito, da lo mismo. La presentación se llama Innovación endémica, desbloqueando la creación de valor desde lo que nos hace únicos, ¿ya? Bueno, ese es un poco lo que vamos a ver hoy día, en el fondo de dónde viene este modelo, algunos conceptos súper interesantes. Vamos a entrar en el modelo como teórico-conceptual, en un modelo de implementación táctico, porque esto no es pura teoría, esto es un modelo tipo, pensemos una especie de design thinking. Yo hago como con los deditos así, un nuevo design thinking para países de nuestro contexto, que es muy distinto de los Global North, vamos a hablar de ese tema. Y luego, bueno, nos metemos en temas como de cómo impacta esto en las oportunidades que tiene nuestra región y algunas implicancias para managers y policymakers a propósito de Corfo, que perdona que no comenta Corfo, pero es el gran responsable de que estemos todos acá y es el gran articulador del ecosistema de innovación chileno. Yo le tengo mucho cariño a Corfo y ProChile también. Después les voy a mostrar por qué. ¿De dónde parte este modelo? Bueno, a todo esto voy a estar mostrando algunos QR, entonces tengan el teléfono a mano porque en el QR van a poder acceder a algunos artículos donde se ha estado socializando este modelo. ¿Ya? ¿De dónde viene este modelo? Yo soy profe, yo siempre digo, yo me presento como profe, ex emprendedor, ¿ya? Pero cuando uno se mete a armar un modelo de innovación, tiene como una doble vía de alimentación. Una es un approach empírico, experiencial, y ahí, bueno, un dato, entre esos años, 2017-2022, me tocó viajar muchísimo, más de lo que hubiese querido, porque aparte tengo 4 hijos, entonces... ¿Esa es la mía? Ya, gracias. Pero tuve la suerte, y ahí también agradecer a ProChile y Corfo, de conocer muchos países y conocer... No eran viajes de placer, eran viajes a conocer hub de innovación, ecosistemas de innovación, startup. Y uno, si va como en ese foco, empieza a detectar algunas cosas, algunos patrones, ¿ya? Entonces, el primer approach es empírico. Y acá nos saltamos ya al approach académico-teórico. Lo que pasó es que este patrón de innovación que uno puede detectar, si tiene un poquito de ojo, no estaba explicado o no estaba plasmado en la literatura y en los modelos de innovación que todos conocemos, ¿no? Me imagino que aquí hay gente interesada en innovación, muy experta en innovación, por lo tanto, había un gap de la literatura. Un gap en el fondo es, hay algo que está pasando, pero la literatura no te lo está explicando, ¿ya? Y ese en general es un muy buen comienzo para una tesis doctoral. Y contarles también que este modelo de innovación nace circunscrito en el contexto de una tesis doctoral. Y cuando uno está metido en este rollo, y ahí discúlpenme lo teórico y lo latero, pero uno se basa en algunas teorías preexistentes, que son teorías bien potentes en management, economía evolutiva, Sistema Nacional de Innovación, capacidad absortiva, en fin. Y acá lo interesante es que en la base, como están viendo acá, que aparece economía evolutiva, la economía evolutiva se nutre conceptualmente de la biología evolutiva. Entonces ahí yo conecto con lo que comentaba Nico al principio, que decía que el ecosistema, por algo se le llama ecosistema, porque es una cosa bien biológica, ¿ya? Y hasta donde yo entiendo, este es el primer modelo de innovación que tiene una base biológica, una base de explicación biológica, ¿ya?
Este es un concepto que no es nuevo, es de por ahí de los 80. ¿Alguien lo ha visto? Esto, el Global North, el Global South, ¿no es cierto? Pero básicamente, si uno ve ese mapa, que este es de la UN Trade and Development, de Naciones Unidas, lo que vemos en azul son países desarrollados, con un PIB per cápita alto, que rankean sistemáticamente alto en los rankings de innovación. Y en rojo estamos nosotros, el Global South, países en vías de desarrollo, la estamos ahí remando, con un PIB per cápita bastante más bajo, con niveles educacionales bastante más bajos, y que rankeamos lamentablemente bajo, en la medianía de la tabla hacia abajo, diría, en los rankings de innovación, ¿ya? Y ahí, bueno, lo que se muestra es que Australia y Nueva Zelanda sería como una anomalía, porque son países como si fueran del Global North, pero están metidos acá abajo en el sur, ¿ok? Pero se considera como países del norte, o según la UN Trade and Development. Este dato es brutal. Acá en los puntitos verdes se están mostrando los top 100 clústeres de ciencia y tecnología. Esto es del Global Innovation Index. Y lamentablemente, el 99% de esos clústeres están en el Global North y un 1%, que sería como la anomalía, que es Sao Paulo, está en el Global South. ¿Tenían más o menos claro que la diferencia era así brutal o no? ¿Sí? Ahora, si voy a poner como, espero no caerme para atrás, estoy mirando para allá porque, aparte ando silente hoy día. Si cruzamos ese dato con las patentes, solicitud de patentes, el 97% de la solicitud de patentes viene del Global North, el 3% del Global South. O sea, así de brutal es la diferencia entre norte y sur. Ahora, bueno, hay mucha gente que se ha preguntado esto, cómo se explica este brutal desbalance entre norte y sur, y sobre todo teniendo en cuenta que el sur es en el sur tenemos países muy ricos en recursos naturales. Entonces, en el fondo tenemos países ricos en recursos naturales, pero así y todo tenemos una diferencia brutal entre norte y sur. A ver, lo que ya está bastante de acuerdo la academia en estos 3 puntos, ¿ya? Y aquí, bueno, cité un montón bien en chiquitito para que después les puedo mandar la presentación, pero en el fondo todos ellos están de acuerdo en que hay gaps, hay brechas entre capital humano, capacidades tecnológicas y capacidades institucionales y de ecosistemas, ¿ya? Brechas importantes ahí. Este es un tema que yo me puse a revisar, en el fondo, ¿por qué cuando se habla de innovación no aparece el concepto de recursos naturales? Siempre se estamos hablando como de tecnología, manufactura y luego como servicios, ¿sí o no? Bueno, y resulta que el dato, que lo dejo ahí, menos del 1% de los estudios de innovación, o sea, de los papers y de los académicos que publican papers que se relacionan a innovación, abordan la innovación desde las industrias basadas en recursos naturales, o sea, el sector primario. Casi como que los recursos naturales no tuvieran nada que ver con innovación. Y que todo tiene que ver con tecnología, manufactura y servicios. Y ahí hay un problema que los académicos tenemos que ponernos al día y decir, oye, con los recursos naturales, basado en recursos naturales, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden innovar. Y esta pregunta diría que es como el gatillante de mi tesis doctoral. ¿Estamos usando los modelos de innovación adecuados para el contexto particular de nuestros países en el Global South? ¿Qué creen ustedes? Cuando hablo de modelo de innovación, aparecen estas cosas, nuestros queridos amigos Design Thinking, Design Sprint, Blue Ocean Strategy, el famoso Canvas, a esta altura ya omnipresente. Bueno, todos estos son muy buenos modelos. Ojo, no le estoy pegando en la canilla a nadie aquí, pero estoy solamente poniendo el punto de que estamos innovando a través de estos modelos, Open Innovation. Y ya estamos en esta etapa en que estamos como combinando modelos, ¿sí o no? Como que ya no, Design Thinking ya como que nos quedó corto y es como ya Design Thinking, pero metámosle Lean Startup y metámosle Agile y acá hay más combinaciones. Es como raro el fenómeno, ¿cierto? ¿Ah?
Ya, absolutamente, o sea, ya estamos reciclando ideas, y ya reciclando modelos, y ya es como que a la licuadora le metemos cualquier cosa para ver qué sale. Y, y yo lo que hice es como, a ver, estos son los modelos de innovación, me imagino que varios de estos los conocen, son como los modelos más socializados, más utilizados, académicamente más aceptados y que han tenido más difusión. La pregunta es de dónde vienen estos modelos. Eso me preguntaba yo. ¿De qué países específicamente, de dónde emergen estos modelos? Y es Estados Unidos, Inglaterra, Suiza. Por lo tanto, la innovación que se hace en el mundo viene de modelos de esos tres países, y de hecho el 100%, y este dato es más brutal que los otros tres, el 100% de los modelos de innovación que se ocupan a nivel mundial vienen del Global North. Y el Global South está mutis, calladito. ¿Qué es lo que veo yo con eso? Nosotros somos importadores y adaptadores de modelos extranjeros intentando que funcionen en un contexto súper distinto del Global North. ¿Están de acuerdo con eso, no? Entonces, hay singularidades, voy a hablar mucho de singularidad en esta, no me refiero a la singularidad de la inteligencia artificial, no, cosas que son únicas, y acá pongo singularidades biofísicas, geográficas, culturales, geográficas, que condicionan y habilitan ciertos tipos de innovación y no otros. ¿Están de acuerdo con eso también o no? Y esto me imagino que también están de acuerdo. El contexto a la hora de innovar es sumamente relevante, ¿ya? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo ciertos contextos en ciertos países dan como resultado que emerjan ciertas innovaciones y no otras. Yo no sé si sabían que Portugal es un país... ¿Dónde puedo bajar esta cosa? Portugal es un país experto en corcho. ¿Sabían eso, no? De hecho, yo siempre muestro en mis presentaciones, ando con una billetera de cuero de corcho que me compré en Portugal. Bueno, son productores de más del 50% del corcho mundial. Un know-how histórico. Para ellos el corcho es como para nosotros el cobre. Por ahí va como la comparación. Pero cuando uno ve el tipo de innovaciones que están haciendo en Portugal, ya vamos en lo que se ve allá arriba a la derecha, que son aislantes térmicos basados en corcho, en materiales de corcho, que están haciendo para motores de cohetes de la NASA y de la ESA. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que esa innovación de ahí arriba haya salido de Chile, por ejemplo? Cercana a cero quizás, ¿no es cierto? Pero no estamos en esa conversación nosotros, ¿ya? No sé, pueden opinar, pueden... Otro ejemplo, riego por goteo en Israel. Este es un video del Kibbutz Hatzerim, que está cerquita de la Franja Gaza, en el desierto de Negev. Ahí, a principios de los 60, se combinaron varios factores, un estrés hídrico tremendo. Es un desierto, entonces, bueno, viven en estrés hídrico, pero había un mayor estrés hídrico, una gran necesidad, obviamente, de acceso a ingenieros, know-how, tecnología, apoyo gubernamental, con un programa que se llama YOSMA. ¿Qué es lo que sale de ahí? Se dieron cuenta que podían regar con métodos mucho más eficientes que la aspersión, con sistemas que ahorran entre el 70 y 90% de agua. Armaron una empresa que se llama Netafim. Esa empresa se vendió en el 2017 en casi $2 billones y hoy día es una multinacional, ¿ya? Ellos me decían, mira, la probabilidad, con todo respeto me decían, la probabilidad de que el riego por goteo, porque esa es una pregunta que yo hacía consistentemente, ¿cuál es la probabilidad de que esto haya salido de otro país? Muy baja. ¿Qué tan baja? Muy baja, ¿ya? Porque se tienen que dar una serie de factores que vamos a ver a continuación. Finlandia, nosotros nos encanta hablar de Finlandia, siempre lo ponemos como ejemplo de, es que la educación en Finlandia, en fin, pero Finlandia, si uno ve desde arriba, el país es un bosque, es un gran bosque, de pino, abeto, abedul, por lo tanto uno dice, bueno, esta gente tiene que ser bien expertos en manejo forestal, ¿no es cierto? Y lo son expertos en eso, en manejo forestal sostenible, en celulosa, en nanocelulosa y otras aplicaciones. Y una de las startups interesantes que están saliendo de Finlandia se llama Womi, que están haciendo un material
muy liviano, es una espuma biodegradable, que lo que hacen es simular la estructura celular de la madera. Eso implica tener un conocimiento de la mecánica celular de la madera brutal, un conocimiento del manejo de la celulosa impresionante. Y de hecho estuve averiguando y esta es una empresa que la invirtió CMPC, nuestro CMPC, ¿ya? Que tiene muchas conexiones con Finlandia. De hecho, tienen ahí como todo un canal de comunicación, van harto para allá, en fin. Bueno, este es un país que es una anomalía geográfica y climática por donde se mire, Islandia. No he tenido el placer de conocer ese país en particular, pero si uno se pone a investigar, es un país relativamente chico con 41 sistemas volcánicos, 600 fuentes termales. Por lo tanto, es bastante obvio que un país como este, además con el estrés climático que tiene, Islandia, estamos hablando que menos 40 es como para salir a comprar en polera casi, son expertos mundiales en tecnología de energía geotérmica limpia. Entonces acá hay algunos datos de una empresa que se llama OnPower, que abastece más del 90% de los hogares en Islandia con emisiones prácticamente nulas y con una eficiencia impresionante. O sea, este tipo de sofisticación, de innovación, solo se puede dar en un país con las características de Islandia. Nosotros no estamos en esa conversación, ¿sí o no? Ya. Seguimos, como dice alguien por ahí. Y nos vamos a Chile, y aquí estos son los ejemplos que a mí me gustan porque es gente que conozco personalmente, los he invitado a la universidad a dar charlas, son tipos geniales. Esta es una empresa que se llama Botanical Solutions, y están ocupando ese arbolito de quillay que es endémico de Chile. Endémico significa único, ¿ya? Que es un árbol maravilloso. He estado últimamente investigando del quillay y uno se encuentra con unas cosas realmente impresionantes. Pero están ocupando el quillay y metiéndole distintas capas de tecnología, biotecnología en este caso, para hacer escalamiento in vitro y otras cosas, y están generando soluciones para la industria farmacéutica y para la industria agro, ¿ya? Y algo parecido está haciendo Rubisco, que es otra empresa que también he invitado varias veces a la universidad, ahí a Felipe Aquea, que es el CSO de la empresa. Y Felipe nos cuenta, mira, nosotros ocupamos valierse, maqui, flor de Atacama, quillay y otras especies endémicas de Chile. Y mediante un sistema que es un escalamiento in vitro, nosotros logramos sacar células madres de una ramita. Ellos ocupan, por ejemplo, una ramita de alerce que está en el suelo, sacan células madre vegetal, las escalan in vitro y luego las cultivan in vitro, perdón, y luego las escalan en bioreactores. Y con eso ellos pueden sacar estos extractos vegetales que luego los meten en industria cosmética, nutracéutica, farmacéutica. O sea, es un trabajo impresionante, ¿ya? Bueno, y esta es una empresa, sorry lo autorreferente, pero esta es una empresa que yo cofundé hace un tiempo. Imagínense la vuelta, combinar la capacidad antimicrobiana del cobre con nanotecnología, con impresión 3D, para hacer materiales antimicrobianos para impresión 3D, para que uno pueda con impresora 3D crear un objeto personalizado. Esto decanta muy bien en la industria de medical device, pero son objetos antibióticos, ¿ya? Y a mí me da mucha rabia porque cuando presentaba esto en un montón de países, el comentario al final de la charla era como, Daniel, qué increíble la innovación, qué increíble las aplicaciones, qué raro que esto haya salido de Chile. Y yo así como... Ya como al tercer comentario empecé a darle vuelta y ahí empezó mi obsesión con este tema de lo endémico. Dije, no puede ser que no tenga una buena respuesta para ese comentario. Y venía en un vuelo, me acuerdo, de como Nueva Delhi a Berlín, y de ahí tenía que ir a Frankfurt a una feria donde me tocaba presentar este tema, y yo dije, alguien me va a hacer ese mismo comentario, porque es como la pregunta de rigor, es como, qué increíble esto, pero ¿por qué sale esto de Chile? Y me fui pensando y dije, bueno, finalmente, cuento corto, llegué a la conclusión de que es muy improbable que esto se le haya ocurrido a un alemán o que se haya ocurrido a alguien en Singapur o en Estados Unidos, simplemente porque no hay el know-how, como pongo acá, la expertise en ingeniería, ni más de
que tiene Chile en cobre, ni siquiera en Australia. O sea, ni siquiera en Australia tienen el know-how de los aditivos en base a nanocobre, nanozinc, zeolita, y que era como la tecnología core que hay detrás de Copper 3D. Entonces, por ahí un alemán, después al final de la charla, me hace el comentario, qué raro que esto haya salido de Chile. Yo le dije, mira, es más raro que esto haya salido de Frankfurt. Nosotros somos expertos mundiales en cobre y ustedes no. Esto es una innovación endémica. Y el tipo quedó así como... Bueno, casos como este son más de 60. En realidad ya vamos como a 70 casos a nivel mundial, por lo tanto, no es una anomalía. Esto es un patrón. Y acá ya vamos develando el patrón que tiene que ver con este concepto o esta palabra que se llama endémico, y endémico significa propio y exclusivo de determinadas localidades y regiones, ¿ya? Pongo acá que cada región o cada país tiene un perfil endémico, y ese perfil endémico está dado por un mix único de cosas, de condiciones, de factores que se dan en un país y no en otro. Y este perfil endémico sería un fuerte condicionante del tipo de soluciones que van a salir de ese país y no de otro, ¿ya? Y acá entro en un concepto muy importante que, además, agregando un fuerte componente de ventaja comparativa estructural. Una ventaja comparativa estructural, yo lo pongo acá como una ventaja comparativa endémica. Para hacer la diferencia entre una ventaja competitiva, eso está en la lógica de la estrategia, de la estrategia porteriana. Una ventaja competitiva es algo que uno hace, es una estrategia que uno implementa para ganar. Una ventaja comparativa estructural es algo que uno tiene y que tu vecino no. Y si tú te paras en una ventaja comparativa estructural, tienes por defecto una ventaja. Tú estás en pole position, ¿ya? Entonces es un concepto que uno debiera... Yo a mis alumnos les digo, una ventaja comparativa estructural es un talento, es como un talento país. Messi tenía una ventaja comparativa estructural de ser bueno para la pelota. Su papá a los 5 años lo pudo haber visto y pudo haber dicho, mira, es que yo soy contador, tu abuelo era contador y tu bisabuelo era contador y yo quiero que tú seas contador. Eso habría sido desconocer su ventaja comparativa estructural, su talento, y habríamos ganado un contador mediocre y nos habríamos perdido a un muy buen jugador de fútbol, ¿no es cierto? No me gustaría que Chile pasara eso, que estuviéramos apostando donde no tenemos que apostar. Y por eso desarrollé este modelo. Ahora ya entramos en el modelo después de este breve preámbulo. Y como ya les contaba, esto tiene que ver con una tesis doctoral. Ahí está el diseño de investigación doctoral que parte en la dotación de recursos endémicos. Pasa por algunos moderadores como capital humano, capacidades tecnológicas, en fin. Y termina allá abajo a la derecha en algo que yo diría que es como el santo grial de los ministros de economía de cualquier país del mundo, que es tener una diversificación productiva y un desarrollo económico sostenible. O sea, cualquier ministro de economía quisiera, o de Hacienda quisiera mostrar esto al mundo, ¿no es cierto? Ya. Esta es la definición del libro de paper de innovación endémica. ¿Qué es la innovación endémica? Es el proceso de desarrollo de soluciones sostenibles que son únicas y exclusivas de una región particular del mundo, basadas y explicadas por singularidades biofísicas, geográficas, climáticas, culturales, históricas, tecnológicas e institucionales. Y estas soluciones presentan ventajas comparativas estructurales al emerger en contextos únicos o difíciles de replicar, generando un valor agregado con impacto local y potencial global. Yo pongo ahí Martínez Pereira porque es mi definición. No es una definición copiada de nadie. ¿Alguien si le puede tomar foto a ese QR y me dice si la cosa corre o no corre? Porque quizás con estas pantallas que son como bien pixeladas no abre, pero bueno, se supone que si pinchan ese... ¿Sí? Si pinchan ese QR van a entrar a un artículo donde profundizo este concepto, donde acuño el concepto y en el fondo tienen harto ahí material para entretenerse. Ahora, la innovación endémica tiene algunas capas condicionantes, que de arriba hacia abajo tenemos el clima y la geografía, como ya les mostré, es muy condicionante de la innovación endémica, condiciones socioculturales, institucionales, capacidades de la empresa,
Y en el core del modelo hay algo que se llama tecnología endémica, que es una combinación de una o condición, o un recurso, o un know-how únicos. ¿Ya? Y estas innovaciones, que yo les contaba que están mapeadas en todo el mundo y que hay un patrón, tienen 5 características siempre. Primero, están basadas en un recurso único. Tienen una estrategia sostenible de base, están diseñadas con la sostenibilidad como un imperativo. 3, tienen una fuerte integración con la comunidad y con el territorio. 4, presentan una sinergia tecnológica. Esto quiere decir que tiene un recurso endémico combinado con una tecnología exógena. En el caso de Copper 3D, era un recurso endémico que era una patente de un aditivo antimicrobiano basado en cobre, combinado con tecnología exógena, que es nanotecnología de impresión 3D. Entonces ahí hay una sinergia tecnológica. En el caso de Botanical Solutions, el recurso endémico es Quillay, combinado con cultivo in vitro y escalamiento en bioreactores, con biotecnología. Por lo tanto, hay una sinergia tecnológica ahí. Y el quinto punto es un potencial de impacto local, pero también un potencial de escalabilidad global. Entonces, ahí es un poco donde yo apelo a la ambición, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Es como, oye, tenemos algo único, exportémoslo al mundo, vendámoselo al mundo, vendámoselo al norte. Dejemos de importar ideas del norte y vendamos nosotros al norte nuestras ideas. Y este es el modelo. El modelo tiene 5 etapas. Yo arriba le puse como el nombre cortito, el nombre como más familiar, pero la primera etapa es un mapa. Es un mapeo del territorio y un portafolio de oportunidades endémicas, que ya les voy a decir qué son estas oportunidades endémicas. Luego viene un diseño de una estrategia sostenible, una etapa de absorción y sinergia tecnológica, una etapa de validación técnica y sostenibilidad local y regional, y luego nos pegamos el salto a una internacionalización del modelo. Acá abajo ven cuáles son las actividades puntuales que tiene cada etapa del modelo. No hay mucho tiempo como para entrar en profundidad, pero si entran en SQR pueden profundizar en el modelo. Este es otro artículo, donde lo que pueden ver es un poco la explicación de cada una de estas etapas, y hay varias herramientas de IA. Esto ya no son actividades, son herramientas de IA que se pueden ocupar en cada una de estas actividades para acelerar la actividad, o para afinar la actividad, o mejorar esa actividad. Y bueno, como buen proceso de innovación hay que medirlo. Entonces acá lo que hice es diseñar un score de innovación endémica. Lo que uno hace acá es que cada etapa del proceso, que son 5 etapas, se mide con algunos KPI, hay algunas métricas, de tal forma de que este score de innovación endémica te va a decir si es que un proyecto o una innovación tiene un ajuste débil al modelo, o tiene un perfil endémico medio o un perfil endémico fuerte, ¿ya? Según los scores que están ahí arriba. ¿Ok? Y gráficamente un proyecto, una empresa con un score de innovación endémica bajo se vería algo parecido a eso. Esto es un score de innovación endémica medio y un score alto. ¿Ya? Bueno, ¿por dónde partimos entonces? El modelo dice que se parte por ahí, en la etapa 1. Y en la etapa 1 lo que pasa es que hay un mapeo del territorio y portafolio, y hay que armar un portafolio de oportunidades endémicas. En ese artículo, que esto es otro artículo que hablo de, son 10 oportunidades endémicas en Latinoamérica, yo como que acuño un concepto. En el fondo es una oportunidad endémica, es un recurso nativo, único y exclusivo de una región específica, por eso es endémico, cuyas propiedades constituyen una oportunidad para generar innovaciones. O sea, es un recurso único, pero que además tiene propiedades muy interesantes. ¿Ya? Y acá es donde nos quedamos en esto de, una oportunidad endémica, ya lo hablamos, el Quillay sería una oportunidad endémica porque es un recurso único que tiene propiedades súper interesantes. Pero por el otro lado está la innovación endémica. ¿Y qué es lo que pasa entre medio? Porque una cosa es el arbolito y otra cosa es una solución que uno mete en la industria farmacéutica. Ahí hay un gap. ¿Cómo se rellena ese gap? Con el modelo de innovación endémica. El modelo de innovación endémica lo que hace es, mira, tienes una oportunidad endémica, llevémosla de la manito hasta llegar a mercados internacionales con un modelo
paso a paso, robusto y que obedece un patrón que se observa en todo el mundo. Esto me lo voy a saltar, pero si entran en el artículo que les acabo de mostrar van a encontrar un montón de oportunidades endémicas en Latinoamérica. Ahí está nuestro querido Maki, que es increíble. En el artículo está toda esta información, ahí están los links. Esto del altiplano peruano, súper interesante también. Bueno, la pregunta que yo me hago es qué se está haciendo hoy día con todas estas oportunidades endémicas. ¿Ustedes creen que se está haciendo algo con estas oportunidades endémicas o no? No mucho. Lo que sí está pasando en Chile es que desde el año 2013 se está hablando de un concepto de los laboratorios naturales que tiene que ver con la capita de arriba. En el fondo son zonas del país donde están pasando cosas interesantes a nivel geográfico o climático o de biodiversidad y donde te permiten ir a buscar oportunidades endémicas. Entonces, estos autores, Aguilera y Larraín, determinaron que hay 12 laboratorios naturales donde uno puede ir a buscar estas oportunidades endémicas y luego echar a correr el modelo. Por eso yo quiero que esto no sea una teoría, no quiero que sea algo que quede por ahí en un PowerPoint. Esto tiene que bajar a una política pública y tiene que bajar a proyectos de base territorial. Esa es un poco la conversación acá. Entonces, pues ya para ir cerrando, porque me están poniendo que ya me tengo que ir. En Chile tenemos 12 laboratorios naturales mapeados, llenos de oportunidades endémicas por explorar, cientos o miles de innovaciones endémicas por desarrollar, ¿ya? Pero faltaba el modelo, faltaba el cómo agarro el que ya hay y lo transformo en una innovación. Eso es lo que faltaba. Y con Design Thinking no va a pasar eso. Créanme, yo he estudiado este tema. No va a pasar con Design Thinking. Todos los artículos que yo he mostrado se han ido socializando en un blog se llama Research Communities, que es de Nature. Ahí ven algunas de las portadas de los artículos. En ese QR está el repositorio de los artículos, que son de acceso gratuito, por si lo quieren sacar una fotito. ¿No alcanzaron? Perdón. Son 7 artículos en este minuto. El último habla de especiación, que es el mecanismo biológico subyacente a la evolución. La especiación y la selección natural son 2 pedales de la misma bici, digamos. No se habla mucho de especiación, no se sabe mucho, pero en el modelo subyacente está la especiación, ¿ya? Entonces en ese artículo hablo de ese tema. Bueno, las conclusiones las voy a dejar para el panel o la conversación. Y hay, obviamente, a través de este modelo, implicancias para policy managers, así que estoy mirando a Gloria en este minuto. Corfo, Fundación Chile, son partners que en este minuto me están dando como el endorsement, el apoyo para ir primero en una fase de socializar este modelo, pero luego, insisto, a mí no me interesa dar charlas, no me interesa que escribir paper, me interesa que esto le llegue a grupos de emprendedores que quieren hacer innovaciones de base territorial ocupando los recursos propios del país, que llegue a ser una política pública. Ese es mi objetivo. Ahora, esto también para la conversa, pero si trasladamos este concepto de lo endémico al mundo corporativo, estaríamos hablando de estas 2 capitas y un corporativo o un gerente de innovación debiera estar enfocado en, bueno, ¿qué es lo que hace único mi empresa? ¿Cuáles son las capacidades únicas de mi empresa, endémicas de la empresa, y cuáles son las tecnologías únicas o qué tipo de tecnologías únicas podemos desarrollar, ¿no es cierto? Por ahí se va como esa línea argumental. Muchas gracias por su atención y ahí está mi LinkedIn por si me quieren contactar.